Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer a las autoridades de AIBA y al laboratorio Panalab por haber confiado en mí para dar esta charla. La charla es Simposio Panalab de Rupatadina, protección más allá de los efectos antihistamínicos. Y básicamente yo me voy a enfocar en Rupatadina o tratamiento de la urticaria, y sobre todo el tratamiento enfocado en Rupatadina. Estas son las instituciones a las que pertenezco: la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Agudos Dr. Carlos G. Durán, la sección de alergia y la sección de inmunología y histocompatibilidad, y el Hospital Británico, el servicio de alergia e inmunología. Para comenzar, como todos sabemos, la urticaria es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de ronchas, angioedema o de ambas manifestaciones. Estas son las ronchas, son máculas habitualmente con un centro claro, un aro eritematoso. Pueden tener distintos tamaños, ser más pequeñas, más grandes, generalizadas, localizadas, aparecer todos los días, aparecer día por medio. Este es el angioedema. Cuando el angioedema es histaminérgico, del que vamos a hablar en esta clase, habitualmente compromete los labios, y los párpados, pero básicamente puede comprometer prácticamente cualquier parte del cuerpo. Y el hinchazón de alguna parte del cuerpo, acá vemos la hinchazón de los labios en esta paciente, y acá vemos a la paciente a los 2 o 3 días posterior a la primera foto, donde el angioedema desapareció, y esta es la cara de la paciente. La urticaria, lo primero que tenemos que saber es que es una patología frecuente. Se estima que el 15 al 25% de la población general experimenta algún tipo de urticaria al menos una vez a lo largo de su vida. Es decir, que durante la vida, una de cada 4 personas va a tener urticaria. La prevalencia de la urticaria en Suecia, esto es porque en Suecia es el primer lugar donde se registraron estadísticas importantes, es de 0,11 para los hombres y un poquitito más en las mujeres, 0,14%, y más o menos son los valores que se estima que maneja la población occidental. Es decir, que si la prevalencia es de 0,125 o 0,12, y en Buenos Aires, si hubiese una población, en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, de 12 millones de personas, seguramente es un poco mayor, pero supongamos que sea 12 millones de personas, en estos momentos, con esta prevalencia, habría 15.000 pacientes con diagnóstico de urticaria. De estos 15.000, 5.000 son urticarias agudas, que probablemente estén consultando a servicios de guardia, a servicios de dermatología, a servicios de alergia, y 10.000 serían crónicas, que también estarían consultando a los servicios de alergia, dermatología o guardias. Es decir, que en este momento en Buenos Aires habría 15.000 pacientes que podrían estar consultando a distintos servicios solamente por urticaria. La urticaria crónica puede afectar significativamente la calidad de vida. La aparición aparentemente aleatoria, es decir, en cualquier momento, de episodios de aparición de ronchas y prurito intenso que puede interrumpir el sueño, restringir la actividad y producir alteraciones emocionales, altera significativamente la calidad de vida. El efecto de cuánto altera la calidad de vida la urticaria se puede cuantificar en distintas escalas. Acá tenemos un score de actividad de la urticaria en base a la cantidad de ronchas que tiene y a cuánto pica, y en los pacientes completando esto durante 7 días podemos estimar cuánto puede alterar la calidad de vida. Y la calidad de vida puede alterarse poco o puede alterarse en forma muy significativa. ¿Cuánto es significativa? Y hay estudios donde se demuestra que los pacientes con urticaria crónica tienen mayores trastornos psiquiátricos, ansiedad y depresión que la población general, y esto se ve porque consumen más medicación, ya sea ansiolíticos o antidepresivos, que la población general, y en algunos casos similar a otras enfermedades crónicas, y en otros casos más que otras enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y para que veamos cuánto es el grado de deterioro que puede causar en la calidad de vida la urticaria, en pacientes con urticaria crónica es similar la alteración en la calidad de vida a lo informado para pacientes con enfermedad coronaria que están en espera de un bypass coronario. ¿Sí? Son pacientes que tienen la sensación de que se pueden morir en cualquier momento porque necesitan un tratamiento urgente para el corazón. Imagínense en cuánto tiene alterada la calidad de vida de esa persona,
los pacientes con urticaria pueden llegar a tener la misma alteración en la calidad de vida. Es decir, que la primera conclusión de esta clase es que la urticaria crónica, la urticaria en general, es una enfermedad muy, muy, muy frecuente y que la urticaria crónica en particular puede alterar en forma muy significativa la calidad de vida. Y la urticaria la podemos clasificar básicamente en dos, en aguda, en forma arbitraria, cuando dura menos de 6 semanas, y crónica, cuando dura más de 6 semanas. La urticaria aguda en promedio dura 5 días, puede durar 7, puede durar 2, 1. Cuando dura más de 6 semanas, uno estima que ya, más de 2 semanas, uno estima que se va a convertir en una urticaria crónica. Y esto pasa una de cada 20 veces, es decir, una de cada 20 veces la urticaria aguda termina siendo una urticaria crónica aproximadamente. Y la urticaria aguda puede ser espontánea o idiopática en el 70% de los casos, la mayoría de las veces, y esto suele acompañar a un cuadro viral, un cuadro de vías aéreas superiores, y es muy frecuente en chicos, o alérgica en el 30% de las veces y puede ser IgE mediada cuando es por un alimento, por una droga, por una picadura de un insecto o urticaria por contacto, que es muy rara. Pero en este caso el paciente come un maní, toma un amoxidal y a los minutos presenta síntomas y una vez que elimina el alergeno, los síntomas se van y si no lo vuelve a consumir no vuelven a aparecer los síntomas. Es muy fácil de diagnosticar porque el paciente viene y dice, comí un maní y me broté. Las anafilactoides por opiáceos o iodo, por AINES, y las manifestaciones de enfermedades sistémicas pueden ser acompañar acompañarse las enfermedades sistémicas de urticaria aguda. La urticaria crónica la podemos dividir en dos, en espontánea, la que antes llamábamos idiopática, o inducible, la que antes llamábamos urticaria físicas. Las espontáneas no tienen una causa, aparecen porque sí. Las inducibles son provocadas por algún estímulo, que puede ser el dermografismo, traumatismo sobre la piel. La urticaria retardada por presión, cuando se ejerce presión a los minutos o las horas puede aparecer la roncha. Por calor o colinérgica, que suele afectar el cuello y la cara, pero más que nada la base del cuello. Por frío en los lugares expuestos al frío. Acuagénica, que es una variedad rara por exposición al agua. La solar y por vibraciones. ¿Y por qué se produce la urticaria? Fisiopatológicamente es por la degranulación del mastocito y la liberación de las sustancias que contienen. Y básicamente el mastocito puede granularse, ya sea como vimos en la urticaria aguda, por un alergeno, del 30% de las veces de la urticaria aguda, o en la urticaria crónica por como manifestación autoinmune, por anticuerpos que se unen a los receptores de alta afinidad de la IgE, porque ¿qué hace el alergeno? El alergeno se une a la IgE específica del alergeno, que están unidas a los receptores de alta afinidad del mastocito. Cuando se une el alergeno a la IgE, se entrecruzan los receptores de alta afinidad y degranula el mastocito. Otra forma de que se entrecrucen estos receptores de alta afinidad es no por la unión de un alergeno a la IgE que tienen, sino por la unión directamente de un anticuerpo contra los receptores de la IgE de alta afinidad o por la unión de un anticuerpo a las inmunoglobulinas unidas al receptor de alta afinidad, donde el anticuerpo acá se comportaría similar a un alergeno. Cualquiera de estos mecanismos, estos en la urticaria aguda, el 30% de las veces, estos en la urticaria crónica, y seguramente un mecanismo parecido a este en el resto de las urticarias, hacen que el mastocito degranule y se liberen sus mediadores. El 35 al 40% de los pacientes tienen IgG contra el receptor alfa de alta afinidad y un 10% contra la inmunoglobulina E, unida a los receptores de alta afinidad. La forma de encontrar estos anticuerpos es con la prueba del suero autólogo, descrita por Grattan en el 86. Y básicamente los mediadores que liberan el mastocito están los liberadores preformados, donde el más importante es la histamina. Esta produce aumento de la permeabilidad vascular y estimula la vasodilatación. Dentro de los otros mediadores que se liberan prostaglandinas, leucotrienos, y a los otros nos interesa el factor activador de plaquetas, que también, al igual que la histamina, produce aumento de la permeabilidad vascular y
vasodilatación cutánea. La vasodilatación cutánea y el aumento de la permeabilidad vascular, producida fundamentalmente por la histamina, pero también por el factor activador de plaqueta, en la piel produce ronchas y en el celular subcutáneo, en los tejidos más profundos, produce angioedema. ¿Cuál sería el tratamiento de la urticaria? En la urticaria aguda el tratamiento de elección son los antihistamínicos de segunda generación, es decir, que el Benadryl, que tanto se usa, no tendría que ser usado, y la identificación de la causa para su evitación. Es decir, si el paciente dice que comió un maní y se brotó después de comer el maní, o tomó amoxidal y se brotó después de tomar el amoxidal, habría que hacer los estudios, eventualmente descartar que sea alergia o confirmar que sea alergia para que el paciente no vuelva a exponerse al alergeno, pero el tratamiento sintomático en ese momento es el tratamiento con un antihistamínico. Se puede empezar con la dosis recomendada o con el doble de la dosis recomendada del antihistamínico de acuerdo a la cantidad de ronchas que tenga el paciente, a cuán molesto esté, y esto habitualmente el tratamiento es por unos días, vía oral y nada más que eso. En la urticaria crónica, lo más importante de todo es informar al paciente sobre la evolución de su enfermedad y evitar las medidas que empeoran el cuadro de urticaria. Con respecto a informar, lo primero que tengo que decir que es una enfermedad que probablemente le dure meses, que el tratamiento va a requerir que se le administre por varios meses, es decir, que no es que va a mejorar y lo va a poder suspender y se va a curar, y que así como no tiene una causa, es importante decirle que no es por algo que come o por algo que hace, sino que no tiene una causa, porque como vimos es la mayoría de las veces una enfermedad autoinmune. Como no tiene una causa, hay cosas que le empeoran. Las cosas que le empeoran son fundamentalmente el calor, hay que recomendar al paciente que esté lo más fresco que pueda, sobre todo a la noche. La ropa ajustada puede empeorarlo, que use la ropa lo menos ajustada posible. Hay fármacos como la aspirina, el ibupirac, que el 40% de las veces empeora el cuadro de urticaria crónica, o alimentos que básicamente son los picantes y el alcohol, lo que tendría que evitar porque son alimentos que producen vasodilatación cutánea. El resto podría comer lo que quiera, que no hay problema. Los antihistamínicos de segunda generación pueden ser considerados la primera línea de tratamiento. Habitualmente alivian el prurito y disminuyen la cantidad de ronchas con una única dosis diaria, una única dosis recomendada. Los pacientes que no responden a este tratamiento, que no responden a una dosis única de antihistamínicos, se le puede duplicar la dosis, se puede hacer una combinación, un antihistamínico a la mañana, otro distinto a la noche. Habitualmente cuando se usaba mucho la cetericina a la noche, porque, porque es el antihistamínico de segunda generación que más cansancio puede llegar a dar y sueño, entonces usaba la cetericina a la noche, la fexofenadina a la mañana, y se podía agregar un anti-H2, que se decía que como el 15% de los receptores de histamina de la piel son H2, le podía agregar un 15% más de efecto de los antihistamínicos H1. Esto en la actualidad se ha dejado de usar y lo que uno usa, elige un antihistamínico y duplica la dosis si no responde a una dosis única. Los nuevos antihistamínicos como la milosalastina, la rupatadina y la bilastina podrían ser más potentes y eficaces que los de segunda generación más viejos. Es decir, estos serían los antihistamínicos de segunda generación más nuevos o modernos. La rupatadina, que es el único antihistamínico de segunda generación moderno que hay en Argentina, es un antihistamínico, como vimos, anti-H1 de nueva generación, con efectos antagonistas adicionales sobre el PAF. Presenta un alto perfil de seguridad, incluso en periodos de tratamiento prolongados, un año, es decir, se le da un año al paciente y no se ven mayores efectos adversos. En dosis altas, 40 miligramos, 4 veces la dosis recomendada, no se vinculan con incrementos relevantes en la frecuencia de aparición o intensidad de posibles efectos adversos, es decir, que es una droga segura, usada en alta dosis, 4 veces la dosis recomendada y por tiempos prolongados, un año, y en estas dosis y en estos tiempos no se ven mayores efectos adversos. No ha mostrado efectos cardiovasculares adversos en estudios preclínicos ni en voluntarios, y cuando se aumenta la dosis a 10 veces la dosis recomendada, lógicamente en animales de laboratorio, no se ven efectos ni alteraciones en el electrocardiograma.
La dosis, estos son estudios de dosis, la dosis recomendada es de 10 miligramos, que es más efectiva que la de 5 miligramos, y la de 20 miligramos es más efectiva que la de 10 miligramos, pero la dosis de 10 miligramos es una dosis considerada suficiente para controlar la mayoría de las veces los síntomas y la aparición de roncha. Estos son estudios, esto es un gráfico donde se muestra que la dosis de 10 miligramos es más efectiva que la de 5, pero menos efectiva que la de 20. Acá lo tenemos cuando hacemos un análisis de todos los estudios de eficacia, este, en la suma de todos los estudios volvemos a ver lo mismo, que la dosis de 10 miligramos es más efectiva que el placebo y es la dosis recomendada, pero la dosis de 20 miligramos es más efectiva que la de 10. Es decir, que ante los pacientes que no responden o que me quiero asegurar una mayor eficacia del tratamiento, puedo comenzar, en los que no responden comienzo con 10 y la aumento a 20, y en los que quiero asegurarme una mayor efectividad del tratamiento, puedo empezar directamente con 20 miligramos, que va a ser más efectivo que comenzar con 10. Hay estudios donde la rupatadina parece ser más efectiva en la urticaria crónica espontánea que la cetericina. ¿Y por qué es importante esto? Porque la cetericina posiblemente es el antihistamínico más prescripto por los médicos y también es más efectiva que la loratadina. Y también es importante porque la loratadina, para compararla, es el antihistamínico más utilizado por los pacientes por automedicación, por ser un medicamento altamente promocionado y de venta libre. También la rupatadina mostró eficacia en otros tipos de urticaria, más allá de la urticaria crónica, como en la urticaria por frío, acá vemos los estudios, en la urticaria por picadura de mosquito. Cuando el paciente no responde a una dosis de un antihistamínico, en este caso de rupatadina, uno puede, como dijimos, duplicar la dosis. Si no duplica la dosis, la podemos llevar al cuádruple de la dosis. Si con esto no funciona, se pueden agregar corticoides en bajas dosis o en dosis intermedias y luego bajarlas, siempre por un tiempo corto los corticoides, entre 2 y 4 meses y no excederse en eso, y si no responde a los corticoides o se vuelve corticoide dependiente, cuando yo bajo la dosis por debajo de 8 o 4 miligramos el paciente se brota, uno tiene que plantearse otro tipo de tratamiento. Antiguamente se usaban los tratamientos inmunosupresores, más estudiado fue la ciclosporina y el que demostraba cierta eficacia. Yo cuando lo usé nunca me resultó útil. El micofenolato no fue muy utilizado, pero era otra posibilidad. Las inmunoglobulinas como tratamiento inmunomodulador, que también lo he usado, mejoraban la urticaria, pero no llegaban a, que sea, a un nivel de calidad de vida aceptable. Es decir, si bien la mejoraban, no eran completamente útiles. Y todo cambió cuando se empezó a usar el omalizumab. Casi el 95% de los pacientes, 90% en otras series hasta 80% de los pacientes responden al omalizumab. Cuando no responden a antihistamínicos y se vuelven corticoide dependientes, o no responden a corticoides, la dosis es de 150 a 300 miligramos subcutáneos cada 2 a 6 semanas. Entonces, en el tratamiento de la urticaria, el primer paso es, en la urticaria crónica, es indicar una dosis única de antihistamínico. En este caso podemos usar rupatadina de 10 miligramos, que aparentemente es el antihistamínico de elección, por ser el más eficaz quizás. Si con una dosis de 10 miligramos no funciona, podemos duplicar la dosis, 20 miligramos por día. Si no funciona la dosis de 20 miligramos, la podemos llevar hasta cuádruple de la dosis. Lo que pasa acá es que habitualmente cuando no funciona con 20 miligramos, no agrego mucha más efectividad con 30 y tampoco agrego mucha más efectividad con 40. Por lo tanto, ya cuando estoy en 20 miligramos, si bien puedo subir la dosis a 40 miligramos, lo mejor ya es pasar a un curso corto de corticoides. Puedo empezar con 20 miligramos por día de meprednisona B. Si a la semana está bien, lo voy bajando y así hasta que 2 a 4 meses hago desaparecer la dosis de corticoides. Si veo que cuando llega a 8 o 4 miligramos, que es lo más probable, el paciente se brote, hay que pasar a un tercer escalón, que serían los biológicos, y dentro de los biológicos hoy en día es el omalizumab. Cuando el omalizumab no funciona, que
es en un porcentaje bajo de pacientes, uno tendría que plantearse qué otro biológico se podría usar. Quizás los que más se van a indicar en el futuro son los inhibidores de la YAC kinasa. Conceptos a tener: la urticaria crónica, las dietas no sirven, no han demostrado ninguna eficacia, salvo que al paciente se le recomiende evitar el alcohol y los picantes porque son vasodilatadores cutáneos. Al paciente hay que informarlo porque si el paciente mejora con un antihistamínico y lo suspende, se va a volver a brotar y va a pensar que no se curó y va a ir a otro médico para que le dé otro antihistamínico y así va a estar dando vuelta y cuando venga a la consulta va a tener todos estos antihistamínicos. Todos le funcionaron, un poco más, poco menos, pero cuando lo suspendió se volvió a brotar. El pronóstico. La urticaria crónica espontánea suele ser una enfermedad benigna que responde bien al tratamiento sintomático, habitualmente con un antihistamínico, y rara vez tiene una evolución tórpida y uno tiene que ir escalando tratamientos, dos antihistamínicos, agregar corticoides y eventualmente pasar a un biológico. Tiene una duración media para cada paciente de 437 días, un año y medio aproximadamente. El 25% de los pacientes seguirá con síntomas 5 años después de comenzada la enfermedad y el 89% de los pacientes remite espontáneamente. Acá hay un 10% que no remiten, pero básicamente son el 10% que escapan al estudio, es decir, que después de los 5 años siguen con síntomas, pero posiblemente a los 6, 7, 8, 9 años de ese 10% van a haber remitido casi todos. Y finalmente hay pacientes que tienen una enfermedad de muy larga data. Yo tengo un paciente que tiene una urticaria de más de 20 años, pero es el único y piensen que veo pacientes con urticaria todos los días, ¿no? Las conclusiones: el tratamiento de la urticaria es la evitación de la causa que la produce en la urticaria aguda y sus agravantes en la urticaria crónica y el control de los síntomas. La mayoría de los pacientes con urticaria responden para el control de sus síntomas a una dosis diaria de un antihistamínico de segunda generación. Por los estudios que estuve comentando, la rupatadina podría ser el antihistamínico de segunda generación de elección. Un porcentaje bajo de pacientes con urticaria crónica que no responde a una dosis diaria de un antihistamínico de segunda generación requieren un aumento de la dosis y eventualmente corticoides orales por un periodo corto de tiempo, y de no responder habría que pasar a omalizumab. Bueno, espero que la clase les haya sido útil. Muchísimas gracias por su atención y ante cualquier duda o pregunta estaré a su disposición.